El profeta Amós, mis hermanos, es conocido sobre todo por su predicación en torno a la justicia. Si haces cualquier estudio serio sobre la justicia en la Biblia, tarde o temprano tendrás que acercarte a los escritos de Amós. Pero hay otra dimensión de este profeta que aparece tan claramente en la primera lectura de hoy que yo veo la necesidad de mencionarlo, de subrayarlo. Utilizando ese lenguaje tan concreto que es característico de la Biblia y sobre todo de los profetas, Amós nos hace ver que cuando venga la conversión del pueblo y entonces descienda la bendición de Dios, algo maravilloso va a suceder. Y eso maravilloso lo podemos sintetizar en esta frase: el esfuerzo dará su fruto. Por eso dice: construirán casas y las habitarán, plantarán viñedos y podrán recoger las uvas. Es decir, tu esfuerzo dará fruto. Tu esfuerzo no caerá en el vacío. Tu esfuerzo dará fruto. Parece algo tan sencillo que uno podría pasar por encima de eso. Uno podría, en cierto sentido, olvidarse de eso, no darle atención. Pero es muy profundo, es muy profundo. Y seguramente vas a reconocer esta profundidad apenas recordemos que Cristo dijo que el Padre Celestial quiere que nosotros demos fruto y un fruto que permanezca. Que demos mucho fruto. Como curiosidad, de ahí viene el nombre Policarpo. Polikarpos quiere decir mucho fruto en griego. Policarpo. Y según Cristo, cada uno de nosotros está llamado a ser un Policarpo. Cada uno de nosotros está llamado a ser un sembrador que recoge, un constructor que habita, alguien que se esfuerza y que encuentra el resultado de sus esfuerzos. Tu esfuerzo dará fruto. Para entender todavía mejor la profundidad que esto tiene, piensa en lo que significa la frustración. Yo me acuerdo de una palabra del profeta Ageo, un profeta posterior al destierro que sufrieron los judíos y que se cuenta en la Biblia. El profeta Ageo quiere llamar a reflexión a sus compañeros de raza y sus compañeros de desgracia también, porque lo que estaban viviendo después del destierro era terrible. Pues una de las cosas que sucedió después del destierro es que cada uno como que se concentró únicamente en sus intereses. Entonces, cada uno se dedicó a su casita, se dedicó a su cultivo, se dedicó a sus negocios. Y resulta que la muralla estaba desatendida, la muralla de Jerusalén, y sobre todo el templo seguía en ruinas. Entonces, para llamarlos a reflexión, ¿qué dice el profeta Ageo? El profeta Ageo dice: dense cuenta de lo que está sucediendo. Ustedes ven un montón de trigo y dicen: ahí debe haber tantas medidas, y no había ni la mitad de eso. Dense cuenta que ustedes siembran mucho y recogen poco. Es decir, la vida estéril es la señal de la distancia de Dios. Esa vida sin fruto, esa vida sin significado, esa vida vacía. ¿Cuántas veces, por Dios, hemos escuchado en los retiros espirituales que hay gente que tiene grandes procesos, bellos procesos de conversión? Y entonces dicen: yo me sentía vacío, mi vida estaba vacía. Ese sentirse vacío, ese sentirse sin propósito, es lo propio de una vida lejos de Dios. Recuerdo el testimonio de una joven española que llegó a ser campeona en cierto deporte allá en su país. Estaba en la cima, había conquistado el primer puesto, era la campeona en ese deporte. Y sin embargo, se sentía tan vacía que dijo: la vida tiene que ser otra cosa. Y Dios, bendito sea, la fue conduciendo por el camino de la fe. Y a fecha de hoy es una religiosa dominica de clausura.
dedicada a la contemplación, dedicada al amor de Dios y dedicada a irradiar la buena noticia a otras personas. Es algo bellísimo, es algo muy hermoso. Entonces, lo que está en juego aquí, en estas palabras, que parecen como tan elementales, como tan concretas, como tan pegadas a la tierra, lo que nos está diciendo el profeta Amós, lo que está en juego en el fondo, ¿sabes qué es? El sentido de la vida. Y cuando estamos lejos de Dios, aunque disfrutemos de cosas y aunque tengamos dinero y aunque ganemos el primer puesto en una competencia, al final nos sentimos vacíos y al final sentimos que todo eso no tiene propósito. Y entonces seguramente resultaremos repitiendo lo que han dicho algunos filósofos ateos, que finalmente la vida es absurda, pero hay que vivirla. O tú verás qué haces con tu vida y si quieres te matas. O decir que la vida es una pasión inútil. O decir que el hombre es un ser para la muerte. Todas esas expresiones son típicas de aquel que no ha encontrado la alegría y la plenitud que trae Dios. Porque Dios es el que trae una vida que da fruto. Una vida que es fecunda. Una vida que tiene sentido. A esa vida hemos sido llamados tú y yo. Y eso es lo que nos recuerda el profeta Amós. Y como dice el refrán, se tenía que decir y se dijo, la gloria para el Señor.